Hemos llegado al espacio del segmento Asesoría Jurídica. Hoy trataremos el tema de la importancia de los contratos de alquiler. Pero para conceptualizar exactamente qué es un contrato de alquiler, tenemos ya la visita de nuestro abogado. Él es Fernando Cajina. Bienvenido. Muchas gracias. Acá a esta su revista y por supuesto a este su segmento. Iniciemos de inmediato. Reitero la pregunta con la cual arrancamos. ¿Qué es un contrato de alquiler? Sí, efectivamente, en términos generales o a grosso modo, el contrato de alquiler o el contrato de arriendo es la relación contractual entre arrendador y arrendatario, entre el dueño de una propiedad inmueble y el inquilino. Es donde se estipulan con claridad los acuerdos en donde va a haber un plazo sobre un alquiler, ya sea de una habitación, particularmente dicho, o de una propiedad entera. Sí. Los pagos y los servicios que asume el inquilino y las responsabilidades individuales de cada quien, tanto propietario del bien inmueble como el inquilino. Perfecto. ¿Por qué reiterábamos en el tema la importancia de este contrato? ¿Se puede prestar, si no lo tenemos, a una manipulación y así poder hacer algún tipo de fraude o algún tipo de robo, por decirlo de alguna manera? Sí, bueno, es bastante común, diría yo, a nivel de los juzgados de Managua, las demandas de los dueños de propiedades que se han enfrentado ante personas inescrupulosas de quererse quedar la propiedad inmueble son, diría yo, innumerables. Y en ese sentido me estabas hablando de la importancia del contrato de arriendo. Efectivamente, la inexistencia de un contrato de arriendo, cuando tú de muy buena voluntad, de muy buena fe, le alquilas una propiedad inmueble, pero tú vienes y resulta que se la alquilas de forma verbal, o sea, porque viene y resulta, es un amigo, una amistad tuya, y tú le das en alquiler tu propiedad, pero no figura en medio un contrato de arriendo. ¿Qué podría pasar ante personas inescrupulosas, ante personas como comúnmente las llamamos bandidas? El Código Civil nos establece que te podrían reclamar posesión. El artículo 1715 del Código Civil establece que llámese posesión la retención o disfrute de cualquier propiedad inmueble. ¿Qué nos indica eso? De que el contrato de arriendo interrumpe o coarta o cercena el derecho de posesión. O sea, no te puede reclamar posesión un inquilino, pero tiene que estar plenamente demostrado a través del contrato de arriendo. Si no hay un contrato de arriendo, eventualmente te podría reclamar posesión y quedarse con la propiedad. Perfecto, vamos a permitir que la ciudadanía participe y exponga el caso que realmente está pasando en estos momentos con relación al tema. Buenos días. Hola, está al aire. Se cayó la llamada telefónica. Por favor, me indican si tenemos una llamada consecutiva a esa para permitir a la población que pueda abordar este tema o tratarlo con nuestro abogado y jurista ya acá en el lugar, el notario público, perdón, acá en el lugar. Tenemos la llamada telefónica. Adelante. Lamentablemente se cayó la llamada telefónica. Vamos a revisar nuestra línea. Seguimos abordando sobre esta situación. ¿Hay una diferencia entre una casa particular y un negocio en el cual el dinero está circulando? ¿Cuál sería la diferencia? Bueno, particularmente yo diría que viene siendo lo mismo, porque tú cuando alquilas un negocio, llámese un bar, llámese un restaurante, lo alquilas con todo y el menaje dentro de ese negocio. Pero viene siendo lo mismo. Si no hay un documento en medio que ya sea la figura del contrato de arriendo, ya sea de un local, de un negocio, de un determinado comercio, de una propiedad inclusive, o de un automóvil inclusive, porque hay personas que se dedican al alquiler de automóviles. Efectivamente. Y si no hay un contrato de arriendo, efectivamente, de que este vehículo puede ser ocupado para fines ilícitos y el dueño de la propiedad o el dueño del vehículo se puede ver afectado e involucrado directa o indirectamente. Ahora sí me comunican que ya tenemos a la llamada telefónica. Adelante, por favor. Buenos días. Buenos días. Una consulta. Fíjese que mi mamá, ¿verdad?, le dio de hacer un cuartito a mi hermano cuando él se casó, y en una esquina, por así decir, del terreno.
Él se separó de la señora, pero la señora se quedó viviendo allí, ¿verdad? Ya tiene mi hermano como 5 años de no vivir con esta señora, pero mi mamá está teniendo bastante problema, ¿verdad? Entonces ella la amenaza, mi nuera, que la va a ir a denunciar porque ella tiene derecho, pero el terreno es de mi mamá, lo único que ella le dio para vivir para mientras, pero ya no vive con mi hermano, ¿verdad? Y ellos tienen 2 hijos, de los cuales uno de ellos lo tiene ella y el otro se lo dieron a mi hermana, ¿verdad? Por el problema. Entonces yo quería saber qué posibilidades había de que ella, ¿me entendés? Se quedara con el pedazo de que mi mamá para mientras les dio para vivir, para mientras ellos hacían su vida. Ella ya no vive con mi hermano, pero es como tener un enemigo allí mismo. Entonces quería ver qué posibilidades tenía, si me podía asesorar. Sí, efectivamente estamos frente a un tema bastante complicado. ¿Por qué? O sea, estamos entre familias. Si bien es cierto, su mamá le dio un lugar para que construyera a su hermano o a su hijo, para que conviviera con su esposa, y dentro de este matrimonio nacieron 2 niños, eso, o sea, los derechos dominicales solo se transfieren entre vivos y de forma por escrita. Si hay una donación, hay una desmembración, estamos totalmente de acuerdo de que ella retiene todos los derechos dominicales. Caso contrario, ella le dio donde vivir, ya sea a su hijo o a su nuera, y ella puede reclamar la reivindicación de ese lote de terreno o ese pedazo de esa propiedad a través de una acción judicial que se llama comodato precario en la vía de desahucio. Muy bien. Nos indican que tenemos otra llamada consecutiva. Buenos días. Está al aire. ¿Aló? Adelante, caballero. ¿Cuál es su consulta? Buenos días. La consulta es de que yo hace 10 años alquilé una casa, pero desde que la persona que me la alquila no era ni la dueña ni nada de eso. Me cancelan el contrato, supuestamente en el papá de la dueña, de los familiares, pero quienes me cobran son otras personas en el hotel. Ahí me cobraban, ella le decía supuestamente a las personas que ellos pagaban el agua, la luz y todo. Y bueno, las mejoras nunca le han hecho mejoras, las mejoras las he hecho yo y sigo pagando. Y entonces ahora la dueña no existe, viene otra hermana de ella, vienen otras personas a quererme pelear, y todo lo que he invertido, lo que he metido, no me lo quieren reembolsar, y solo te ofrecen un disque cárcel porque son a favor del Estado, y muchos sinnúmeros de cosas que puedo hacer. Bueno, okay. Si bien es cierto, el dueño de la propiedad, tanto el arrendatario como el arrendador, se encuentran ciertamente ante una eventual desventaja cuando el dueño de la propiedad resulta ser un bandido y el inquilino hace mejoras dentro de la propiedad, ¿verdad? Y el dueño de la propiedad resulta que no te las reconoce al final, y entonces, pero está una acción que se llama retención de mejoras en la vía judicial. Si usted está seguro de que usted invirtió en esas mejoras dentro de esta propiedad y guarda todas sus facturas, todas sus facturas de compras de ferretería, de materiales de construcción, usted puede hacer una retención de mejoras en la vía judicial, debe de contratar un abogado de su confianza y proceder a interponer esta acción. Es decir, que lo que invirtió puede ser reclamado y regresado por él mismo y regresado por parte del dueño de la propiedad. Pero hay una excepción a la regla de que si el inquilino no pidió el permiso al dueño de la propiedad para hacer estas mejoras, él las pierde. Tiene que estar debidamente autorizado por escrito por el dueño de la propiedad para hacer estas mejoras o cualquier modificación al inmueble. Eso no lo desconocíamos, para ser sincero, yo lo desconocía, pensé que hacías la construcción y posterior pues el arreglo para que te devuelva la plata que gastaste, pero si no hay un consentimiento previo del dueño, para hacer el board, como dicen popularmente. Reformas al bien inmueble o mejoras al bien inmueble tiene que estar por escrito, una autorización especial del dueño de la propiedad para que en una eventual cancelación de contrato de arriendo, te entere el dinero invertido. Ya vamos saliendo, doctor. Sí. Retomemos el procedimiento que debemos de hacer
para poder ejecutar esa acción legal en cuanto a aquella persona que se quiera apropiar de lo que no es suyo. Sí, efectivamente que el dueño de propiedad debe de tener a mano el contrato de arriendo del bien inmueble, en original preferiblemente, y la escritura de su propiedad donde se establece que es el dueño del bien inmueble motivo de arriendo. En ese sentido, estos dos documentos se los debe de entregar a un abogado de su confianza para que este abogado interponga la demanda correspondiente de desahucio o lanzamiento. Perfecto, entonces licenciado, muchísimas gracias. Hoy aprendimos de que si usted está alquilando un local, un cuarto, una casa, y le hace estructuras o le hace modificaciones, si pidió permiso al dueño, usted puede reclamar posterior ese dinero, pero si no pidió permiso, el dinero lo ha perdido lamentablemente. Importante por eso tener los documentos legales que hablan por sí solos, que cualquier documento, cualquier papel es más importante que prácticamente la palabra que te vaya a decir el fulano, porque no sabes si la está distorsionando. Así es, papelitos hablan, las palabras se las lleva el viento. Perfecto, entonces, hasta acá terminamos este segmento de asesoría jurídica hablando sobre la importancia de los contratos de alquiler.